dinastía bancaria Rothschild. Fácilmente es una de las familias más ricas de la historia, pero también la mayor fuente de teorías de conspiración. La vasta y oscura riqueza de los Rothschild ha perdurado por generaciones, y como era de esperar, hizo difícil decir qué es un hecho y qué es ficción. En este video conoceremos los primeros pasos de esta familia judía para ver cómo lograron construir una de las más grandes fortunas en la historia, en un momento de antisemitismo desenfrenado. Así que quédate con nosotros para averiguar más sobre esto. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro, invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. Esta historia comienza en la Europa medieval, en el siglo X. La mayor parte de Europa estaba bajo el dominio del cristianismo. El poder político estaba invariablemente ligado a la religión, y el no ser cristiano era muy desfavorable. Quizás las mayores víctimas de estas circunstancias fueron los judíos al no tener un estado o país de origen propio al cual regresar. Los judíos fueron dispersados por toda Europa, y muchos de ellos se establecieron en el Santo Imperio Romano. Este vasto estado multiétnico contenía a la Alemania moderna y, como el resto de Europa, tampoco estaba muy feliz de albergar a los judíos. En muchas ciudades, los judíos fueron obligados a vivir en barrios particulares, en lo que ahora llaman guetos, y la ciudad de Frankfurt no fue la excepción. A partir de 1462, se confinó a todos los judíos de la ciudad, a una sola calle estrecha fuera de las murallas de la ciudad. Esa calle llegó a ser conocida como la Judengasse, o el callejón judío, y estaba formado por numerosas casas muy apretadas. En aquel entonces, los edificios no se distinguían por números, sino por signos. Un edificio podría ser la casa de la nave, por ejemplo, mientras que otra podría ser la casa de la piedra dorada. El cartel de una de esas casas era un escudo rojo Rothschild en alemán, y la familia que vivía en la casa había adoptado el mismo nombre desde al menos 1528. Como la mayoría de las familias judías en esa época, los Rothschilds estaban involucrados en las finanzas, ya que el cristianismo en la Europa medieval prohibía a cualquiera prestar dinero con intereses, dejando este negocio rentable en manos de los judíos, teniendo experiencia en préstamos de dinero, y por extensión, a todo lo relacionado con las finanzas que es transmitido por generaciones. Los Rothschild no fueron la excepción. Se especializaron en el intercambio de divisas y el comercio de monedas de colección, y el mejor de todos ellos fue Mayer Rothschild. Tomó el negocio familiar en 1763 y su extensa colección de monedas atrajo a los aristócratas más ricos en el Santo Imperio Romano. Entre ellos se encontraba el príncipe heredero Guillermo de Hesse. El príncipe se encontró con Mayer en 1769 y rápidamente empezó a confiar en él en todos los asuntos relacionados, no solo a las monedas coleccionables, sino que a todo lo relacionado con las finanzas. Cuando William llegó al poder como William IX de Hesse, en 1785, contrató a Mayer para gestionar sus finanzas como su Hofjud, o judío de la corte. Ahora, hay que tener en cuenta que esto era un arreglo común en Europa Central. La nobleza subcontrataría sus finanzas a los judíos a cambio de protección, dinero y a veces incluso títulos nobles reales. Mayer supervisó los impuestos recaudados en las tierras de Wilhelm y tuvo que mantener su dinero a salvo, una tarea que se volvió muy difícil en 1806. Ese es el año en que Napoleón invadió Hesse, conduciendo a Wilhelm al exilio y poniendo su fortuna en riesgo. Pero Mayer era inteligente y estaba listo para Napoleón. En 1798 envió a uno de sus 5 hijos, Nathan Rothschild, a Londres para iniciar un negocio de cambio de moneda similar al de su padre. Con esta fundación en su lugar, Mayer no tuvo problemas para mover la fortuna de Wilhelm a Londres, donde luego lo prestó a la corona británica. En esencia, Wilhelm estaba financiando a los británicos para luchar contra Napoleón con el fin de restaurar su poder. Ahora, Mayer murió en 1812, dejando la fortuna de Wilhelm y el legado de los Rothschild en las manos de Nathan. Él permaneció en Londres mientras que su hermano mayor se hizo cargo del negocio original en Frankfurt. Mientras tanto, los 3 hermanos restantes se dispersaron en toda Europa, estableciendo sucursales en importantes capitales europeas. A pesar de la distancia, los hermanos aplicaron una estrategia unificada. Prestarían su dinero a la aristocracia y los gobiernos locales. El hermano en Francia, por ejemplo, se convirtió en el banquero de Leopoldo I de Bélgica, mientras el de Viena prestaría el dinero al último santo emperador romano, Francisco II. En 1818 concedería a los 5 hermanos el noble título de barón, finalmente elevando a los Rothschild a la nobleza.
A lo largo de las próximas décadas, siempre que un europeo gobierno colapsó y fue reemplazado, fueron los Rothschild los primeros en la fila para proporcionar préstamos. Eso es exactamente lo que ocurrió después de la Revolución Francesa de 1830 o después de la caída del Santo Imperio Romano. El negocio de los préstamos fue inmensamente exitoso. La sucursal de París, por ejemplo, creció a partir del equivalente a 5 millones en 1820 a más de la mitad de $1 billón en 1850. En esencia, las 5 familias Rothschild proporcionaron en aquella época el mismo servicio que el Fondo Monetario Internacional provee hoy en día. Ellos estabilizaron las principales monedas y proporcionaron préstamos a los gobiernos, y al hacerlo, obtuvieron una gran ganancia. Por supuesto, a lo largo del siglo XIX, las 5 sucursales también hicieron muchas inversiones privadas, más allá de sus préstamos gubernamentales. En 1868, compraron una de las bodegas de vinos más valiosas en Francia. En 1875, adquirieron una participación minoritaria en el Canal de Suez en Egipto, mientras que en 1883 financiaron el desarrollo del primer gran pozo de petróleo en el Viejo Mundo, desafiando al monopolio de Rockefeller en América. También se convirtieron en accionistas mayoritarios en el monopolio de diamantes de De Beers y Rio Tinto, una de las compañías mineras más grandes del mundo. Pero durante el siglo XX, las nuevas generaciones de las 5 familias de los Rothschild hicieron menos y menos movimientos exitosos. En 1900, la sucursal en Nápoles en realidad cerró, cuando el último heredero varón murió sin niños, dejando su fortuna a la rama en París. Un destino algo cómico le sucedió a la rama en Alemania, donde los 2 herederos Rothschild tuvieron 11 niñas y ni un tan solo niño, dividiendo el poder y la fortuna, desintegrando así su poder. La sucursal de Rothschild en Austria le estaba funcionando bastante bien, hasta que Hitler llegó al poder. Por supuesto, cuando la Alemania nazi se anexionó en Austria en 1938, los Rothschild tuvieron que vender sus operaciones bancarias por una fracción de su verdadero valor. La mayoría de aquellos escaparon con cualquier activo líquido que tuvieran, pero uno de ellos fue capturado al intentar salir, y de hecho solo fue puesto en libertad después de pagar el mayor rescate de la historia, $21 millones en esa época. El rescate efectivamente quebró a los Rothschild austriacos, mientras que los nazis se apoderaron de todas sus mansiones, comercios y arte. Unos años después sucedió exactamente lo mismo en la sucursal de París. De hecho, las colecciones que tenían eran tan exquisitas que Hitler y Hermann Göring fueron personalmente a observarlas y elegir lo que les gustaba. A través de los detallados inventarios compilados por los nazis, sabemos que se apoderaron de un total de 503 objetos de las colecciones Rothschild, y la gran mayoría de ellos nunca fueron devueltos. Los Rothschild franceses tuvieron un poco de suerte restaurando sus negocios después de la guerra, pero luego los socialistas franceses nacionalizaron sus bancos en 1981. Al final, solo sobrevivió la rama inglesa en el siglo XX con su fortuna intacta. Su patriarca durante la segunda mitad del año del siglo XX fue Sir Evelyn Rothschild, quien incluso hoy en día fue el asesor financiero de la reina Elizabeth. Se retiró del liderazgo en el 2003, pasando el manto de patriarca a David Rothschild, un miembro de la sucursal en París que luego fusionó ambas ramas en una sola entidad. Aseguró el secreto de la fortuna de la familia, estableciendo una compleja red de compañías ficticias que comenzaban en Suiza, pero terminan Dios sabe dónde. Pero al final del día, mientras que la familia bancaria del siglo XIX podría haber sido una de las más ricas de su época, hoy en día, los Rothschild son aparentemente una sombra de lo que fue en su antigua gloria. De hecho, si abres la lista de Forbes de multimillonarios, el primer Rothschild que aparece está en el puesto 822, Jeff Rothschild, un hombre que en realidad no tiene nada que ver con la familia bancaria de los Rothschild. No tiene una conexión sanguínea, simplemente comparte el nombre, de la misma forma que 2 hombres con el apellido Goldman podrían no estar relacionados. El primer Rothschild real que aparece en la lista está en el puesto 1284 y su riqueza está vinculada a una empresa de gestión de activos que gestiona dinero de otra gente. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1 millón de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.